Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, en el que todos los días hablamos de emprendimiento, bienestar y productividad. Y el día de hoy vamos a hablar de Notion y les voy a enseñar a hacer esto. Esto es un túnel de ventas. Este túnel de ventas contiene toda la información de las personas que estamos contactadas. Tiene una base de datos que me dice si está interesado, en qué nivel de contacto está. Entonces tiene contactado, primera cita, segunda cita. Ustedes pueden modificar esto acorde a lo que ustedes necesitan. Te voy a enseñar a filtrar dentro de esta base de datos y dentro de cada uno de tus contactos te va a enseñar adicionalmente a crear un historial de contacto en donde tú sepas a quién contactaste, en qué método lo contactaste, cuándo fue la fecha de contacto, quién hizo el contacto, las notas, el feedback, cuál era el cargo de la persona y tengas ese historial. Te voy a enseñar adicionalmente a crear este calendario de contactos en donde sepas quién y a qué horas hizo su último contacto. Te voy a enseñar a crear el estado de los contactos para que sepas quiénes están en propuesta enviada, quiénes están en propuesta enviada, quiénes están en cliente, quiénes están en segunda cita o dependiendo de lo que tú configures. Y te voy a enseñar adicionalmente a crear una tabla por separado para contactos interesados, en donde tú veas solo aquellas personas que están interesadas y aprendas a filtrar dentro de tu tabla de Notion. Entonces, si en este momento estás buscando crear un funnel de ventas, estás buscando crear una base de datos centralizada de las personas a las cuales les vas a vender dentro de tu organización o incluso cualquier otra utilidad, o sea, ya basado en esto, tú puedes crear lo que tú quieras. Pégate al video, deja de una vez un like, dame un comentario, ¿qué más te gustaría ver que hiciera yo en Notion para ti? Y suscríbete. Y vamos a rolear la intro y arrancamos. Ok. Bueno, vamos a comenzar. ¿Listo? Nosotros comenzamos con esta base de datos. Nosotros tenemos el nombre de la empresa. ¿Contestó o no contestó? Eso, por ejemplo, tenemos que cambiarlo porque es que nosotros podemos hacer múltiples llamadas. Entonces necesitamos saber cuándo la persona contestó cuál de las llamadas. Contacto. Ahí debería ser en realidad nombre del contacto, nombre del contacto, cargo, número de contacto, bien. Llamada efectiva, igual, fue una llamada, o sea, depende de la llamada, ¿cierto? Mandar información, correo, eh, persona a cargo, primera cita, segunda cita, propuesta comercial enviada, etapa del proceso, contactado a través de llamada, persona encargada del seguimiento, número de empleados, notas feedback. Como se dan cuenta, son muchas columnas, pero para mí es poco dinámico. Y nosotros vamos a convertir esto en Notion. Tenemos distintas tablas, tenemos una para Jobs, tenemos una para Scanio. La idea es que yo voy a hacer la de Jobs, ¿cierto? Y ya basado en este video, la persona encargada va a hacer la de Scanio. Pero yo hago este video realmente para que ustedes aprendan un poquito de Notion y les sirva también para, digamos que su propia empresa. Entonces, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente y vamos a comenzar. Este es el calendario de contenidos que hicimos en un video pasado. Entonces, si no lo han visto, de hecho ya lo estamos utilizando. Si no lo han visto, los invito a verlo. Si se dan cuenta, ya se subieron resto de cosas, o sea, muchísimas. Se subió mapa, artículo, ya se está utilizando y me hace tan feliz. Pero bueno, proceso de marketing y ventas. Vamos a comenzar desde cero y vamos a herramienta, vamos a, ¿no? Herramientas y aquí vamos a crear una nueva página que se llame tabla, funnel, que es túnel de ventas para Jobs. Listo. Y vamos a ir como siempre a Icon. Vamos a ir a seleccionar uno que sea de ventas, un icono de ventas. Uy, ¿qué pasó? Se refrescó. Ok. Sales. Vamos a seleccionar un icono de ventas para que se vea bonito. Muy sencillo. Es para darle algo bueno, no, más bien como call de llamada. Param, pam, pam. Esto, mi internet, lo siento muchachos, está un poquito lento. Bueno, y vamos a comenzar con una tabla, de una vez, pum, tabla. Entonces, primero, nombre de la empresa, nombre de la empresa. Eso es lo primero, pum, ya creé nombre de la empresa. Segundo, tenemos aquí, contestó, no contestó, seguiría nombre de contacto, o sea, ¿quién es el contacto? Este es una propiedad y este es texto, nombre del contacto. Y luego sigue otra propiedad que también es texto que se llama cargo del contacto. Cargo del contacto.
y vamos a tener otra propiedad que es email del contacto. Pero esta no es texto, esta es email, para que sea lo primo y de una vez me permite enviar un correo. Y vamos a tener otra propiedad que se va a llamar teléfono, va a ser teléfono, y esta se llama teléfono del contacto. Súper. Y aquí en mi tabla voy a ir seleccionando este ya, cargo también, número, sí, y correo, ya. Entonces esas las voy a ir marcando de una vez de algún otro color, porque ya sé que ya las tiene. Súper. Listo. Luego tenemos, bueno, persona a cargo. Ahí, por ejemplo, no sé muy bien cómo funciona. Cargo, persona a cargo. Es lo mismo, es el mismo. Entonces realmente no nos sirve, o sea, pues no es necesario, ¿cierto? Entonces no lo vamos a saltar. Sigamos aquí con jobs. Primera cita, segunda cita, propuesta comercial. Ok, entonces vamos aquí a hacer un checkbox que se llame interesado. Y si no está interesado, vamos a hacer otro checkbox que se llame no interesado. Entonces vamos a hacer un checkbox que se llame no interesado. Bueno, pero ahí lo voy a cambiar más bien por un select, porque tendríamos dos checkbox y habría la posibilidad de que la persona esté interesada y no interesada dependiendo del manejo que se le da a la base de datos. Entonces mejor vamos a poner un select, interesado, y vamos a crear dos opciones, interesado, y este lo vamos a poner en verde, y vamos a crear otra que se llame no interesado, que rojo está perfecto, ¿listo? Entonces ya saben, ya lo podemos asignar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Primera cita, segunda cita. Eso sí puede ser, entonces por ejemplo, ese sí puede ser un check, primera cita, pero a mí me gusta el select por una razón y te voy a decir cuál es. El select te permite hacer el Kanban, que es cuando ves distintas versiones. Entonces, por ejemplo, nivel de contacto. Entonces, tenemos distintos niveles de contacto. Por ejemplo, tenemos no contactado. Entonces, sabemos que la persona no ha sido contactada. ¿Listo? Tenemos primera cita. Cita, listo. Ya llegamos a una primera cita. Tenemos segunda cita. Listo, llegamos a una segunda cita. Tenemos propuesta enviada. Listo, se le envió la propuesta, está interesado. Y finalmente ponemos cliente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto nos permite, cliente sería verde, propuesta enviada me gusta, sería como azulito, está bien. Segunda cita podría ser un purple, primera cita pink y no contactado, red. Entonces, yo sabría en dónde está mi cliente. Nivel de contacto. Listo, primera cita, segunda cita, propuesta, que básicamente son estas tres. Estas tres son primera cita, segunda cita y básicamente etapa del proceso, pues es en cuál estamos, ¿cierto? Contactado a través de. Entonces, eso, ya ahorita te muestro, digamos que vamos a hacer algo diferente. Contactado a través de lo vamos a hacer distinto. Persona encargada del seguimiento lo va a hacer distinto. Número de empleado. Esto, bueno, nosotros manejamos dependiendo del tamaño, entonces le voy a dar un número y entonces número de colaborador. ¿Listo? Este realmente va aquí al lado del nombre de la empresa y nos permite filtrar de tamaño. ¿Listo? Y finalmente tenemos feedback o notas. Notas. Listo. Ya esto debió haber cargado. Listo. Me gusta este. No, de hecho me encanta este de acá. Este me gusta, bien, entonces clic derecho, copiar dirección de la imagen, me voy al funnel de ventas, agregar icono, selecciono el icono, link, pego el link, pum, listo, y vamos a agregar un cover para darle algo más de sabor y de color, cambiar el cover, un splash y vamos a poner, si me carga el internet, si no, pues digamos que lo obviamos, 3, 2, 1, no, al internet, bueno. Listo, y funnel, para que no me moleste esto, le vamos a poner llamar túnel de ventas. ¿Túnel tiene tilde en la U? Creo que sí. Bueno, listo, ya tenemos. Ahora, tenemos que crear una nueva empresa. Entonces, igual a mí me gusta esto porque voy a copiar copiar el link de la imagen y voy a crear una nueva plantilla. Eso es lo primero, siempre que arrancamos desde plantillas. Esta nueva plantilla la vamos a llamar
nuevo contacto. Esperen que cargue. Apagamos el internet, volvemos a prender el internet porque no estaba funcionando. Bien, entonces nuevamente clic derecho, no tengo internet todavía, denme un segundito. Errores técnicos que suelen pasar, no hay ningún problema, se pueden burlar en los comentarios si desean y eso aumentaría el engagement de este video. O me pueden dejar un like mientras solucionamos estos mini errores técnicos. Bien, hágale pues, pelado. Refresquemos la página, sí, recargar. Hágale que no tengo todo el día. Bien, ya agarró el internet. Cosa, oye, de veras. Listo, entonces vamos acá. Pum, y vamos a crear una nueva plantilla. Epa, pues, oye. Ya sí la alcanzó a crear. Vamos a editar la que habíamos creado. Nuevo contacto. Bien, súper. Vamos a agregarle un icono. Link. Pum. Listo. Voy a agregarle ese link. Entonces, cargo el contacto. Normalmente esto tiene, tú le puedes dar el orden. Entonces, primero me interesa el nombre. Él lo organiza automáticamente en orden alfabético, pero tú le puedes dar el orden en que quieres que aparezca. Cargo. Bien. Nombre del realmente es nombre de la empresa, que va a ser este. Después tenemos nombre, luego tenemos número de colaboradores. Bien, nombre, cargo, correo, teléfono. Luego, si está interesado, de una vez lo vamos a marcar como no interesado, es como lo inicial. Nivel de contactos no contactado es lo inicial y listo. Bien, dentro de la plantilla, entonces vamos a crear una tabla. Evo, full page, y esta tabla le vamos a llamar historial de contacto. El historial de contacto va a tener dos cositas. Descripción del contacto. Bien. Vamos a darle un select, que es método de contacto. Entonces esto vamos a seleccionar llamada, vamos a seleccionar email, WhatsApp, que pues hoy en día se hace, redes sociales, por ejemplo LinkedIn, correo certificado, no sé, ¿listo? Entonces tenemos varios. Bien, método de contacto. Luego esto le vamos a agregar fecha, pero voy a poner fecha de creación, es decir, fecha de contacto. Esto, o sea, el hecho es que que es la fecha de creación obliga a las personas encargadas de esta base de datos a que tienen que agregar ese historial de contacto el día que lo hacen, es decir, a medida que yo estoy llamando y ya lo estoy agregando, porque si no, si me olvido y lo hago mañana, entonces me va a parecer como si hubiera hecho el contacto mañana y eso va a dañar mi seguimiento, entonces toca hacerlo mañana. ¿Listo? Y vamos a agregar quién hizo el contacto, entonces quién lo creó, entonces persona encargada del contacto. Bien, y vamos a agregar notas, que este es texto, notas, y vamos a agregar feedback. ¿Listo? Excelente. Y entonces, pum, ¿qué sucede? Tengo historial de contacto, le voy a agregar un icono, pum, le voy a poner el link, me gusta, listo. Nuevo contacto, esta recordemos que es una plantilla, bien, tengo el historial de contacto, esta la voy a convertir en inline, eso significa que va a aparecer ahí, excelente. De email, ¿qué más podríamos agregar? Bueno, aquí vamos a crear una plantilla dentro de la plantilla, que es para el historial de contacto, entonces nuevo contacto. Listo, voy a agregar el icono igual que me gusta para todo este tema. Listo, método de contacto, la gente lo puede seleccionar por su cuenta. Feedback lo voy a dejar de primero y notas lo voy a dejar de primero. Persona con quien hablo. Listo, y vamos a agregar también otro cargo de la persona contactada. Listo. Cargo de la persona contactada, súper. Eso ya quedó. Cargo, y aquí ya podemos agregar datos y en descripción más bien le voy a poner nombre de la persona contactada.
Listo, la plantilla quedó y entonces tengo mi túnel de ventas. Tengo mi túnel de ventas, ya básicamente quedó y básicamente convertimos todo esto que tenemos acá en, eh, digamos que en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Muy, muy chévere. Yo voy a crear un contacto. Ya este es mi túnel de ventas. Vamos a cambiar esta plantilla. Ahora sí que está cargando y lo voy a agregar. No, después porque si no se cae el internet. Ya tengo esto, tengo mi túnel de ventas. Lo primero que voy a hacer es voy a agregar un nuevo contacto. Y digamos que ese contacto llame Andrés Ramírez. Chévere, espérate, que falló una cosa. Nuevo contacto, eso, Andrés Ramírez, listo. Número de colaborador, bueno, Andrés Ramírez Enterprise. O pongamos Scanio Incorporated. ¿Listo? Número de colaboradores, digamos que Scanio en este momento tiene 5. Entonces somos pequeños. Nombre del contacto, Andrés Ramírez Restrepo. Cargo, mira ya de cargo. Es que el internet eso me ayuda bastante, oye. Otra vez, Scanio Incorporated. Número de colaboradores 5. Nombre del contacto, Andrés Ramírez Restrepo. Tienen que tener buen internet, ¿no? Cargo, CEO. Teléfono, andres@scanio.app. No existe ese correo, ¿no? Número de contacto, 321-123-456-789. Excelente. ¿Está interesado? Todavía no. ¿Contactado? Todavía no. ¿Notas? Esta compañía se encarga de ayudar a las inmobiliarias a vender 10 veces más rápido. ¿Listo? Súper. Ahora, historial de contacto. Entonces, digamos que ya aquí yo creé mi empresa. Y las notas, ¿por qué son importantes las notas? Te voy a decir por qué. Y generalmente yo lo que hago es que de una vez, aquí en los 3 punticos de arriba, bloqueo la base de datos. No puede ser editada. Para que no se dañe, digamos que accidentalmente. Entonces, en el search, yo busco, digamos que las notas las utilizamos mucho para palabras claves. Si yo busco inmobiliaria, me va a aparecer Scanio porque yo puse la palabra inmobiliarias en las notas, ¿sí? Puede que no se llame inmobiliaria, puede que el número del contacto no se llame inmobiliaria, pero notas lo utilizamos para dar esa descripción. Entonces, si tú tienes una empresa que se llame, no sé, una empresa grande, una empresa de manufactura, una empresa de lo que sea, entonces las pones esas palabras ahí en notas, es como palabras claves, y cuando buscas te aparece, por eso es útil. Listo, ya creé mi contacto. Ahora digamos que llamo, hola Andrés, ¿cómo estás? Entonces, tan pronto yo llamo, abro Scanio, listo. En el historial de contacto pongo nuevo contacto. Voy a agregar esto, editar nuevo contacto. Nuevo contacto. Bien. Back. Listo. Entonces, ya estoy en el historial. Estoy en Scanio. Listo. En el historial voy a agregar un nuevo contacto. Esperemos que cargue un segundo porque si no ya sabemos que me lo va a borrar. Y en este nuevo contacto, ¿qué es lo que hacemos? Cargo a la persona contactada, CEO. Persona contactada, Andrés, fijo me lo va a borrar. Ramírez, ahí está. Andrés Ramírez. Cargo, CEO. Feedback. Se mostró bastante interesado con la llamada. Quedó en revisar la propuesta y contactarme de regreso. Y en notas puedo poner, por ejemplo, agendar próxima. Se agendó una próxima llamada para el 28 de junio de 2020. Entonces ya yo tengo esa nota, sé que yo escribí en mi agenda, hey, tengo que llamar a esta persona tal día, y de hecho podemos crear un calendario de próximas llamadas y sería súper útil y mezclamos las dos. Si quieren podemos hacer eso. Método de contacto, entonces fue llamada, pero vamos a cambiar método de contacto por multiselect, porque si se dan cuenta, aquí yo lo llamé, pero también se envió un correo. Entonces fue llamada e email.
Listo, ya lo agregué. Básicamente eso es. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que dentro del túnel de ventas, uy, no me caigan muchachos, no me caigan que vamos a buen ritmo. Dentro del túnel de ventas, yo sé que Andrés está interesado y vamos en la primera cita. O tengo la propuesta enviada, ¿cierto? Porque se le envió por correo. En las notas tengo las notas y entonces yo me puedo meter aquí a Scaneo y ya sé que está interesado, tengo la propuesta enviada y veo cuál es el historial. Y aquí de hecho pues yo puedo ordenarlo por fecha de contacto, entonces puedo ver los más recientes arriba, puedo ver quién lo contactó, puedo ver qué notas hizo y dentro del túnel de ventas podemos hacer algo mucho más interesante. Una vez ya tenemos toda esa información, vamos a agregar una view que se llame Board y se va a llamar estado de contactos. Y en este estado de contactos, que es mi tablero, ya si te das cuenta ya él me lo organizó en el que quiero y entonces yo tengo no contactado, primera cita, segunda cita, propuesta enviada. Excelente. Y propiedades voy a esconder. Número de colaboradores no lo necesito. Bueno, sí, nombre del contacto, cargo, email, y voy a poner interesado. Entonces eso me permite ver a quiénes ya se le envió la propuesta y quiénes están interesados, su número de colaboradores y la descripción de la compañía. Y a medida que esto se llena voy a poder tener este Kanban de toda la información y voy a saber exactamente, venga, a quiénes no hemos contactado, contactémoslos y los muevo a primera cita. O quién pasó de primera cita a segunda cita y los muevo y los organizo. Otra cosa que podemos hacer es, dentro de esto, vamos a agregar un última edición. Entonces, última edición, le vamos a cambiar esto, última edición. Y vamos a agregar otra porque se llama último contacto. ¿Quién hizo el último contacto? ¿Cierto? Entonces puedo crear un calendario de contactos, ¿cierto? Y en ese calendario de contactos, que de hecho es un calendario, no, este es un calendario de contactos. Entonces yo veo y voy a poner las propiedades y voy a mostrar si está interesado y el nivel de contacto. Entonces yo sé que hoy 15, el último que se modificó fue Scaneo. Y entonces sé que está en propuesta enviada. Entonces yo digo, si yo soy, por ejemplo, el director de la persona que está a cargo de este seguimiento de estas ventas, yo puedo meterme todos los días en la tarde y ver que a las 7:20 p.m. se contactó una persona, porque ahí te aparece la hora, ¿cierto? Y es más, si le quieres poner propiedades y ver quién fue el último en contactarlo, fue Andrés. Entonces, Andrés a las 7:20 contactó a alguien. Venga, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces abro Scaneo y digo, mira, a las 7:18 Andrés tuvo una llamada, pum, chéverísimo. Entonces, ya tienes como toda esa información. Tienes el calendario de contactos, tienes el estado de contactos. Se llama tabla de contactos. ¿Cierto? Puedes crear, por ejemplo, otra view que se llame tabla interesados, ¿cierto? Va a ser una tabla, pum, y entonces en esa tabla tú lo que haces es que pones un filtro y agregas un nuevo filtro, y voy a poner donde el interesado es interesado. Entonces ya, por ejemplo, si Andrés no está interesado, no va a aparecer dentro de esta tabla. Entonces me va a aparecer la tabla de todas las personas que se he contactado. Y así como creas la tabla de interesados, puedes crear la tabla de primeras citas, tabla de segundas citas, que no es tan necesario porque en últimas para eso tienes el estado de contactos. Entonces aquí puedes ver todos. Pero te das cuenta de la flexibilidad que te brinda. Notion te da muchísima flexibilidad. Y es más, dentro de Scaneo, tú podrías aquí, entonces, bueno, no iba a hacer algo, pero yo creo que así queda más que suficientemente bien. De hecho, me encanta. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera es como tenemos la tabla de los contactos. Tengo todos mis contactos ya creados. No los voy a migrar yo. Voy a dejar que ellos los migren. Tengo toda la información, ¿cierto? Tengo dentro de cada contacto el histórico de historiales, de contactos. Pero adicionalmente, si yo quisiera, no sé, file. Entonces, ¿sabes que me enviaron un brochure? Pues lo adjunto. O sea, no me limita que dentro del mismo contacto yo agregue información. Puedo agregar información si lo considero necesario. En notas puedo agregar más información a medida que yo conozco la persona. Es decir, que a medida que yo trabajo tengo toda esta área como de trabajo ahí para
ir llenando mi base de datos, mi CRM, digamos que mi túnel de ventas muy fácilmente. ¿Qué más? Bueno, updates. Entonces, en updates, si tú oprimes sobre updates, mira, Andrés creó la view, tabla de interesados. Andrés creó la view, tabla de contactos. Andrés creó ta. Tienes todo el historial como una bitácora de todo lo que ha pasado con tu túnel de ventas. Es decir, que si en algún momento algo se te daña, metes updates, ves qué pasó y lo que puedes hacer incluso es, te metes updates y dices, venga, quiero volver a este. Entonces pones las rayitas, pones el relojito, te muestra todo lo que has hecho desde que nació la base de datos hasta que ya quedó completa y le pongo restaurar versión. Entonces me lleva a la versión, digamos que a la cual estaba bien. Igual, por ejemplo, dentro del propio escaneo, updates. Entonces me muestra Andrés, modificó de esta manera, Andrés agregó la tabla de historial de contactos. Entonces me muestra todo, digamos que nos sigue una bitácora de qué ha pasado. Entonces eso para mí es como la cosa más valiosa que podemos hacer. Uy, se me quemó la cámara, espera. Entonces para mí esto es como lo más valioso que podemos hacer. Creo, si no estoy mal, que no grabé. Creo que no grabé con la cámara. Entonces, si no ven mi cámara en este video fue porque accidentalmente no grabé con la cámara, pero no lo voy a volver a hacer porque quedó excelente. De pronto lo hago para escaneo. Pero básicamente así es como quedaría el túnel de ventas. Creo que quedó bastante hermoso, bastante limpio, bastante bonito y que nos va a servir bastante dentro de la empresa. Entonces, chicos, ahora que sí ya tienen cámara, si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejarme un like y decir, venga, si les está gustando Notion, ¿qué más les gustaría que yo creara? Soy feliz de crear cosas y de pensar cómo lo puedo estructurar. Y si ustedes necesitan algo para su empresa o para su personal o para lo que sea de Notion, díganme y yo se los creo y les enseño a hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.